correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 14 de junio del año 2024. Quiero comentar con usted hoy, finalmente estamos terminando la segunda semana posterior a la elección del 2 de junio, de este 2 de junio, y creo que vale la pena comentar estos aspectos que muchos de ustedes ya conocen, pero también millones de mexicanos desconocen. Cuando he hablado con usted acerca de la composición de la lista nominal de electores, prácticamente tenemos que la mitad de los electores que son menores de 40 años alcanzan casi 50 millones, 48, 49 millones. Y no estoy incluyendo aquí a los menores de 18 años. ¿Por qué es importante hacer este señalamiento? A raíz de la apertura económica o la apertura de este país, cuando debimos entrar al GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, allá en los años 86-87, México comenzó una nueva era en su desarrollo, primeramente económico y posteriormente, en pocos años, una nueva era política. Hasta antes de la apertura y durante siglos incluso, México había enfrentado las vicisitudes de un régimen autoritario. Primeramente tuvimos 300 años de colonización o de coloniaje, como guste usted, pero posteriormente los 200 años de México independiente a partir de 1821 hasta el fin de la etapa violenta de la revolución allá a principios de los años 20 del siglo pasado, México fue un país donde el control de la cosa pública era prácticamente de un solo hombre. El presidente de la República, no obstante haber sido elegido democráticamente entre comillas, él dominaba el poder ejecutivo, por supuesto, el legislativo y el judicial. Y eso así fue prácticamente al año 1987, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso dio paso a una efervescencia democrática, vamos a llamarla así, para desembocar el año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República. Si nosotros tomáramos este año, el año 2000, como referencia para el principio ya de una democracia abierta, imperfecta, incompleta, incipiente incluso podríamos decir, pero finalmente México estaba entrando también a una nueva etapa política. Del año 2000 a la fecha tenemos menos de un cuarto de siglo, 24 años. Y ya prácticamente estamos casi, no totalmente, casi regresando a la situación anterior. De tal manera pues que cuando muchos se sorprenden y ya se perdió la democracia, se acabó la democracia, olvidan que si tomamos nada más como referente el siglo XX, prácticamente este país ha vivido totalmente una situación no democrática, para ponerlo de una manera muy simple y fácil de entender. De ninguna manera estoy justificando lo que vamos a vivir en los próximos 6 años y hemos vivido estos últimos 5 años y meses. Lo que estoy señalando es la poca memoria, esa actitud casi que raya en la amnesia de millones de mexicanos. Si somos 130 millones de mexicanos y le quitamos ese grupo entre los 18, 19 a los 40 años,
estaríamos hablando de casi 90 y tantos millones de mexicanos, ¿verdad?, que los mayores de 40 años vivieron muchos años de su vida en la etapa autoritaria de este país. Y los niños, los menores de 15 años, pues niños han, vamos a decir, gozado de las ventajas de la apertura económica, se ha viajado más al exterior, etcétera, etcétera. Por eso no encuentro lógica esa actitud del catastrofismo político o de esa visión casi apocalíptica, como si el país, a raíz de los resultados de la elección de este 2 de junio, el país fuere a acabarse. No es así. Nosotros sufrimos del 70 al 82, 12 años que se ha dado en calificar como la docena trágica. La mayor parte de los habitantes actuales de México no tienen la menor idea de lo que es una inflación anual del 158%, o de una inflación en un solo mes del 15%. No tienen idea de lo que era una economía cerrada con control de precios durante el gobierno de López Portillo. No había jabón para bañarse, pasta dental y una serie de cuestiones básicas que hoy damos absolutamente por descontado. Todo lo que se vendía en México era casi fabricado en México. Las peores televisiones en la historia del mundo, los televisores sonda, unos refrigeradores de tecnología obsoleta, etcétera, etcétera, pero también partidos políticos como si estuviesen construidos para los años 20 o 30 del siglo pasado. Pero a partir del año 2000 hay cambios acelerados, estimulados e impulsados por la apertura económica, por la llegada de inversión extranjera, la modernización de algunas ramas de la economía o actividades económicas, los viajes, algo muy frecuente ya en la economía abierta, integrados con Estados Unidos y Canadá en el NAFTA o en el Telecán. Y resulta pues ahora que los buenaonditas, se acabó la democracia. Estas fueron las últimas elecciones democráticas. Aparte de que es una mentira, por no decir una exageración burda, lo único que obtienen con eso es asustar a la gente. En la etapa del siglo XX y lo que va del XXI, México no ha conocido prácticamente la vida democrática. Limitada, con defectos mil, con limitaciones, con una mentalidad de los funcionarios, de los dirigentes de los partidos, totalmente aceda, caduca, anticuada. Por eso, otra vez planteo, me extraña sobremanera estos buenaonditas que fueron a estudiar al extranjero y que llegan y esto no es posible y hacen todo un escándalo. Deberíamos ser más objetivos y entender de dónde venimos todavía hace poquitos años. El año 2000, la victoria de Vicente Fox. Y Vicente Fox, 6 años, Felipe Calderón 6, y luego regresamos 6 años con Peña Nieto del PRI, que prácticamente fue el país que dominó el partido que dominó el siglo XX. De 1929, con otro nombre, al año 2000 fue PNR, PRM y PRI, y todavía ahí está el PRI. Yo quiero suplicarle a usted encarecidamente que no caiga en ese catastrofismo. Para el mexicano no es nueva esta etapa que vamos a tener que enfrentar con estos nuevos caciques pueblerinos ya generalizados. Porque en este sexenio o en estos 5 años, 10 meses, prácticamente ha sido el tirano el cacique pueblerino y autoritario de López Obrador, el bulto, pero todavía
vida de partidos limitada, vamos a decir un poco cavernaria, política, con una gran corrupción en los 7 partidos, etc. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué le quiero decir a usted? Que vamos a pasar años difíciles, sin duda alguna. Difíciles en lo político, porque vamos a tener prácticamente, no totalmente, pero algo muy parecido a la vieja etapa del autoritarismo mexicano de partido casi único. Había unas comparsas por ahí, pero vamos a decir que era un partido único, el PRI, desde 1946. Por eso no debemos caer en esa actitud derrotista, se acabó la democracia, ya no va a haber elecciones democráticas, y esto viene la dictadura. Por favor, señores, seamos objetivos y no confundamos y mucho menos asustemos a los ciudadanos. Repito lo que decía hace un momento. Vamos a enfrentar situaciones en lo político muy difíciles. ¿Por qué? Porque las personas que supuestamente con su sabiduría, con su conocimiento, le entienden al asunto, resulta que en las mesas de opinión, en la radio, en la televisión, muchas veces ni ellos mismos se entienden. Hay incluso un analista que el otro día explicaba este fenómeno que vamos a vivir o que hemos vivido, la transubstanciación, y dice uno, ¿tendrá idea este analista que el concepto de transubstanciación del pueblo, pues lo entiende él y 100 de sus cuates, por ejemplo? Pero el ciudadano mexicano promedio no tiene la menor idea respecto a ese concepto o a ese proceso. ¿Y por qué siguen utilizando ese lenguaje? Porque como lo han probado las cifras de este 2 de junio, están totalmente alejados de la realidad. Por eso yo le pido también que no olvide que los partidos y sus dirigencias, que esos grupos de intelectuales, entre comillas, han vivido alejados de la realidad, de la que enfrentan decenas de millones de mexicanos, depauperados, miserables, ignorantes, que viven en condiciones insalubres. Pues no obstante todo eso, ese México va a salir adelante, va a sobrevivir con estos partidos o con otros, con estos dirigentes si se ponen las baterías o con otros. Pero deseche usted ese pesimismo, ese derrotismo rastacuero, chafa y además cobarde. Vayamos preparándonos. Estos que llegan, tal parece que van a ser peor que los que llegaron con el mismo bulto, pero finalmente tienen la misma idea: la destrucción de instituciones, la destrucción de una economía abierta, el cerrar a México y aislarse todavía más del mundo. Pero ¿sabe qué? No van a poder hacerlo. Es inexorable el camino de México a la democracia, con todos los obstáculos que hoy se ven. Prepárese usted para tiempos difíciles. Habrá más inflación, el precio del crédito va a aumentar, habrá quienes vayan a perder sus empleos, pero vamos a salir adelante. El gran problema está en si los partidos no entienden esa situación y tampoco están dispuestos a trabajar para enfrentar decididamente eso, pero antes tienen que llevar a cabo una profunda autocrítica y reconocer que al margen de su corrupción, de su ignorancia, de su sinvergüenzada, ellos son parte del problema. Preparémonos para eso y dejemos el pesimismo de lado. Vamos a ganarles a estos destructores y vamos a reconstruir este país. Se lo puedo asegurar. Muchas gracias, pase un buen fin de semana y nos vemos el lunes, donde estaremos comenzando la tercera semana después de esta elección del 2 de junio. Gracias.